Juni malej rutzilhiwech qachalal, chupani juni malej q'ij wakamin, utzipetik chupani qamoloj, richin runatashik, runimaq'ijuxik, rinab'ej qach'ab'el. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Marta Val, maya hablante de la comunidad lingüística Kaqchikel. En esta ocasión tengo a bien dirigir este evento en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. En este contexto, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala les saluda en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, bajo las energías de Kaplajuj Toj, un día para agradecer todo lo que hemos recibido, un día para también valorar lo que tenemos y sobre todo para la sanación y reconciliación. El objetivo de este festival es la promoción del uso del idioma materno en las familias maya hablantes, con el apoyo de las entidades del Estado. No cabe duda, la responsabilidad que tenemos como entidades públicas es bastante fuerte para que la lengua materna sea promovida desde el hogar, desde el seno familiar. Puede ser un espacio de reflexión para que podamos fortalecer el uso del idioma materno en nuestras familias. A continuación escucharemos las palabras del doctor Alberto Esquit, presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Ya, se kerchi onojetle kawinak hanila ikikotre hongijre oska ikin hanila chukakara bus yosti hong yukin parui halajo nao halajo etamabutli katsinelnika sorlich pakagaslen numarire hongijre pues yokikot okiwikin yohitsu eshko hikin pehachu parejong de hongijre ne karai bej yosti hong ba iwikin parui Junca yoshino paruiri rupeyar nika kut nika tamaj y nika yoxijón pakachambul. Entonces rumari okore junqijre y mira bejkarichi skohkikot taki gichuka de kachibil de kawinak rishketzijón chupar junqijre pikin. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad es un gusto estar con ustedes en esta mañana y poder platicar sobre un tema sumamente interesante en Guatemala, que es la pérdida del idioma y cómo los padres de familia contribuimos a que los niños aprendan el idioma o a perderlo, ¿verdad? Y entonces es el motivo de este día que los invitamos y les agradecemos también por estar con nosotros y poder platicar sobre este tema en este festival que se va a llevar a cabo o que estaremos llevando a cabo para este día. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que todo salga bien y que sea también de aprendizaje, de conocimiento, que puede ser muy útil en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Chupane humperajere, Janila, Nicayares Kalem, Dukiri Kabinak, Rikisamajimpe, Rikachabel. En el primer aporte en las ponencias de este foro, contamos con la presencia de la doctora Carmelina Espanzay Serech, viceministra de Educación Bilingüe Intercultural. Doctora, bienvenida, el tiempo es suyo. Bueno, primero agradecerles la invitación por esta fecha tan conmemorable como lo es el 21 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Toda persona nacemos con un idioma que lo aprendemos desde el entorno familiar, con nuestra madre principalmente, y yo creo que de ahí deriva el nombre de idioma maternal, aunque puede ser también el idioma del padre. Creo que son varias causas las que han propiciado que los idiomas maternos no tengan el mismo estatus social. Todo idioma materno debería de ser como el alma de todo niño, de toda niña
que aprende a comunicarse, debe ser el alma, el corazón de nuestra comunicación, de nuestras primeras palabras. Sin embargo, con el paso del tiempo vemos que el idioma materno en distintas partes del mundo tiene un estatus distinto. No es el mismo estatus de la lengua materna de un niño que tiene como primer idioma el español, por ejemplo, el inglés, el alemán, frente a la niñez que tiene como lengua materna o primer idioma idiomas indígenas. Y en este contexto guatemalteco, los niños y las niñas que tienen como primer idioma o lengua materna un idioma maya se enfrentan ante diversas situaciones. Hay una situación importante que resaltar aquí, y es el estado diglósico de los idiomas mayas. ¿Qué quiere decir esto? Que los idiomas mayas tienen un valor, un prestigio social diferente al del español. El español tiene un estatus, un prestigio, donde se utiliza en los medios de comunicación masivo. Usted ve el español en la televisión, en la radio, en la escuela. Sin embargo, los idiomas mayas no tienen esa misma suerte. Los idiomas mayas están siendo utilizados principalmente en el seno del hogar, y este ha sido un papel fundamental, considero yo, de los padres de familia. Los padres de familia que todavía se comunican con sus hijos en un idioma maya, conservan ese idioma materno del niño, y cuando el niño pues ingresa a la escuela pues aprende el español. Entonces ese estatus social que tienen los idiomas mayas frente al idioma español ha sido una de las consecuencias, considero, de la pérdida de estos idiomas. Al ser los idiomas mayas de uso en espacio del hogar, en espacio privado principalmente, y en el espacio público no se utilizan los idiomas, ese es una primera causa del por qué los idiomas mayas están cayendo en desuso como idiomas maternos. La otra consecuencia o la otra causa sería también la migración. Las familias al migrar pues dejan el entorno local, el entorno comunal donde este idioma se desarrolla, donde tiene a sus hablantes, y al migrar, por ejemplo, familias que vienen del occidente del país, vienen a la capital, corren el riesgo de que los niños ya no hablen su idioma materno por esta migración, pero esta migración también obedece a las causas de la discriminación y el racismo que los niños enfrentan en el nuevo contexto donde se desenvuelven. Una persona no deja de hablar su idioma porque no quiere. Una persona deja de hablar su idioma porque hay otras circunstancias como lo es la discriminación y el racismo, y de eso tenemos muchos ejemplos donde hay una historia que analizar detrás de la pérdida de un idioma. Hay una historia colonial, una historia de etnocidio, donde lo que nos marca ahora es reflexionar cómo podemos no permitir que estos idiomas se pierdan, sino como Guatemala valoremos la diversidad lingüística, la diversidad cultural, porque esto agrega a nuestro acervo cultural, a nuestro acervo lingüístico, otras formas de pensamiento. Hablar más de 2, 3 idiomas suman a esa habilidad de pensar en 2, 3 idiomas de manera simultánea, a hablar solamente un idioma. O sea, tenemos que dejar el monolingüismo, y los mayas creo que, o la población indígena en general, hemos tenido este reto de hablar no solamente nuestro idioma materno, sino hablamos español, hablamos otros idiomas nacionales, y por supuesto podemos tener esa capacidad y tenemos esa ventaja de poder aprender un idioma extranjero mucho más fácil que una persona monolingüe. La otra causa, pienso yo, de la pérdida de los idiomas mayas como idiomas maternos o como primeros idiomas
es también la globalización. Se nos ha enseñado a través de los medios que tenemos que abandonar lo nuestro por aprender otras realidades, y no debería ser el caso. O sea, nosotros podemos hablar otros idiomas, incluso extranjeros, sin dejar de hablar los idiomas que aprendimos en el seno del hogar, o aprender estos idiomas de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, para no romper ese vínculo cultural. Creo que los padres de familia, en el afán de proteger a sus hijos, al momento de que los niños salen de su casa, dejan el entorno familiar para enfrentarse a otras realidades, se han enfrentado con procesos de racismo y discriminación, donde los niños, lejos de ser valorado el idioma que hablan, ha sido objeto de burla, ha sido objeto de discriminación, y esto por supuesto atenta contra la autoestima de los niños, asimismo atenta contra su identidad como niños mayablantes. De esa manera los padres de familia juegan un rol fundamental de acuerdo a la experiencia que ellos han pasado y a lo que observan que sucede en el entorno social. Entonces dejan de apoyar para que en el seno del hogar los niños puedan seguir hablando su primer idioma. Pero aquí el rol protagónico de los padres es tener ese valor, esa autoidentificación de seguir promoviendo el uso de los idiomas mayas en el seno del hogar, y no tener ningún temor para seguirlo hablando. Y creo que como padres de familia tenemos ese rol fundamental, y tenemos que jugar ese rol protagónico para seguir luchando en la revitalización y hacer visibles los idiomas con nuestros hijos. Creo que es posible hacer eso. Podemos formar niños que puedan hablar 2, 3 idiomas. Podemos ir promoviendo los idiomas nacionales, que si yo como madre promuevo el uso del cachiquel con mis hijos, puedo también propiciar que ellos aprendan un segundo o un tercer idioma nacional, además del español, y por supuesto eso les permite a ellos aprender otras realidades lingüísticas. Creo que si fomentamos eso, evitaremos que haya pérdida de identidad cultural y lingüística de las nuevas generaciones que hoy por hoy están dejando de hablar en su idioma porque no le ven ese valor agregado al bilingüismo o al multilingüismo. La pérdida del idioma entonces surge en el seno del hogar. Por lo tanto, como familias tenemos que tener esa estrategia de fomentarlo en casa, y pues en los espacios públicos también, como entidades públicas, tenemos que propiciar ese espacio de comunicación y de fortalecimiento, tanto en el seno educativo como en los otros espacios públicos en los que nos desenvolvemos. Desde el Ministerio de Educación, en la prestación de los servicios educativos, se hace el intento de que el idioma esté como un eje transversal en el quehacer educativo. ¿Qué quiere decir esto? Va desde la formación de los docentes. Consideramos que el docente por naturaleza es una persona que es admirada por los estudiantes, juega ese rol protagónico de que lo que dice el docente, lo que dice el maestro, la maestra, para el niño es fundamental. Entonces, si tenemos al docente como un aliado del respeto a la promoción, difusión, a ese respeto en esa interacción con el niño en su idioma, podemos lograr que el docente se convierta en ese enlace para iniciar esa comunicación con el niño ya fuera del entorno familiar. A través de la generalización de la educación bilingüe se hace el intento con toda la comunidad educativa
para promover esta educación con pertinencia lingüística y cultural en los idiomas mayas. También los docentes, a través de esta labor que realizan de comunicarse con el niño en su propio idioma, de ser ese enlace de continuidad del idioma en la escuela, porque es una formación intencionada, es ya la instrumentalización del idioma en lo educativo, porque digamos el niño viene de su hogar hablando el idioma. Si continúa el niño con esta formación, con este espacio de diálogo en su escuela y además aprende otras habilidades, otras competencias de lectoescritura en el idioma, eso le generará la seguridad de sí misma, fortalecerá su identidad en la cultura y en el idioma. También se trabajan materiales educativos en los idiomas de los niños. Tenemos una cobertura donde la mayoría de los niños, su primer idioma es el idioma maya, pues se preparan materiales específicos para estos niños, para seguir promoviendo un aprendizaje con pertinencia lingüística y cultural en toda la comunicación, en toda la información que llega también a los padres de familia, a los niños. Se intenta de que estos materiales, de que esta difusión de información llegue al propio idioma. Bueno, en el marco de la enseñanza de los idiomas mayas en Guatemala, creo que han sido avances que se han realizado. Parte de eso es la creación de este vicedespacho de educación bilingüe intercultural, y en el marco de prestar servicios educativos en idiomas mayas, en el currículum nacional base se contempla la enseñanza de los idiomas mayas, considerados ya sea como enseñanza como L1, es decir, si es el primer idioma del niño se enseña como L1, o si en el caso de los niños que han dejado de hablar su idioma, aunque culturalmente son niños mayas, han dejado de hablar su idioma materno maya y tienen como idioma materno el español, se enseña en el contexto educativo como segundo idioma el idioma nacional, sea cachiquel, quiché, se enseña como un L2. Esto es realmente una acción que beneficia las habilidades lingüísticas del niño, porque se contempla tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo la enseñanza de 4 periodos de los idiomas, y en el ciclo básico pues se enseña 5 periodos a la semana, y esto pues fortalece la enseñanza de los idiomas a nivel curricular, a nivel educativo, intencionando esta enseñanza. Hace 40 años, 50 años, no podíamos hablar de esta enseñanza, solamente se enseñaba en el español. Hoy por hoy contamos con ese respaldo curricular para promover el uso y la enseñanza de los idiomas mayas en el sistema educativo. Primero quisiera hacer un llamado a todos los padres de familia y a la comunidad educativa para seguir fortaleciendo y utilizando los idiomas desde los espacios donde nos encontremos, en el hogar principalmente, que es el primer espacio donde un niño, donde una niña aprende el primer idioma. A nivel mundial se hablan más de 7,000 idiomas según los datos que nos reporta la UNESCO. Sin embargo, cada 2 semanas, cada cierto tiempo, sabemos que estos idiomas sufren una pérdida. Los idiomas se mueren porque el idioma tiene vida, es como una persona que tiene vida, pero si se deja de hablar, se pierden, se mueren, porque cada vez hay menos niños, menos niñas que hablan estos idiomas. Es decir, ya solo la generación adulta está hablando estos idiomas, y podemos hacer una autoevaluación desde nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, todavía sigue cultivando el idioma en el seno del hogar, en el seno de la comunidad? Y creo que es deber de nosotros seguir promoviendo el idioma para promover
la vida prolongada de este idioma y que tenga un uso activo el idioma. A los docentes, a los padres de familia y a toda la comunidad educativa, creo que tenemos esa corresponsabilidad de seguir promoviendo el uso de los idiomas mayas en el contexto educativo, y lo tenemos que hacer pensando que la educación debe ir dirigida a la niña y al niño. Yo como docente debo de comunicarme, debo de hacer que el niño y la niña se sienta en ese ambiente educativo donde se sienta segura de hablar en su propio idioma sin que sea objeto de burla o de rechazo, porque estaríamos cayendo en un tema de discriminación y estaríamos violentando derechos fundamentales, derechos humanos, del derecho de la niña y el niño de hablar y comunicarse en el propio idioma. Janila Matiosh Chirere Atzich, Carmelina Espansay, Yalan Rejalem Ri Atzich Shapich. Muy bien, no cabe duda que la responsabilidad es enorme para cada una de las entidades del Estado en el fortalecimiento del idioma desde el sistema en que nos encontramos, desde el sistema educativo. Y en la misma línea escucharemos al doctor Haroldo Camposeco, quien nos abordará desde el punto de vista de la sociología el uso del idioma materno en la familia, partiendo de la premisa de que la familia es la base de la sociedad. Doctor Haroldo Camposeco, le dejamos el tiempo. Bueno, muy buenas tardes a cada uno. Para mí es importante, pues, de alguna manera conversar sobre este tema, sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Agradecer a la Academia de Lenguas Mayas por esta invitación. La verdad es que estuve tratando de analizar y de establecer estas causas sobre la pérdida del idioma materno en el seno familiar. Y creo que es un poco complicado ver que la familia es exactamente el factor determinante para la pérdida del idioma. Entonces, viéndolo de alguna manera, he abordado el tema o he tratado de observar el tema que sí hay una pérdida del idioma de manera gradual, pero de manera intergeneracional. Es decir, si lo tratáramos de ver en una familia. Pero también hay que resaltar que no es la misma experiencia en un hogar o en todos los hogares y en todos los lugares. Es decir, es distinto, es decir, en una misma comunidad hablar de la pérdida de idioma de un hogar y el otro hogar, sino que realmente las experiencias son de alguna manera distintas. Y también en una comunidad, es decir, en una comunidad han habido procesos institucionales, procesos en la estructura de la organización social que de alguna manera también no solamente hay que observar la pérdida del idioma, sino también hay que observar distintos procesos que de alguna manera implican los idiomas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de la castellanización, eso nos estamos refiriendo a la década de los 70s. Finales de la década de los 70, principios de los 80. Por otra parte, hay un giro hacia el tema de la educación bilingüe y que implica, por ejemplo, también el uso de los idiomas en los distintos medios de comunicación. Es decir, estamos hablando de la última década del siglo pasado, por así decirlo, donde ya prácticamente se usan los idiomas mayas en las radios comunitarias, en otros medios de comunicación escrito como los periódicos alternativos. También hay procesos institucionales que se van forjando en diversas comunidades. Por ejemplo, el formar maestros de educación primaria bilingüe, que también hicieron su aporte sustantivo para promover los idiomas indígenas, o este magisterio en educación primaria rural, orientado prácticamente a aquellas comunidades donde hay población
indígena. También estos últimos profesorados que implementó el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos, como los profesorados en educación primaria bilingüe intercultural o la educación primaria intercultural. Seguramente hay distintos esfuerzos que se han realizado, pero que de alguna manera permiten, es decir, que son cambios, pero que no han sido lo suficientes para promover o fortalecer los idiomas indígenas, tanto del Estado guatemalteco o como en las comunidades lingüísticas. Y en este caso muchas veces uno espera que el Estado realice acciones para fortalecer estos idiomas o para evitar la pérdida del idioma, pero mucho de la corresponsabilidad en ello está, por ejemplo, en las comunidades lingüísticas. Un elemento clave que he observado, y seguramente tampoco lo coloco en los términos del seno familiar, es el tema de la escolarización de los miembros de una familia de una generación a otra. ¿Y cómo poder explicar eso? Por ejemplo, es decir, el idioma, en el tema de la escolarización, el idioma del maestro ha sido el español, el idioma en la escuela ha sido el español, los cursos que nosotros vimos en la escuela ha sido el español, y entonces prácticamente eso hace a que quienes entran o se someten al proceso de escolarización están prácticamente determinando lo que sucede con los idiomas indígenas. Y entonces, por eso es que tomo la escolarización de los miembros de la familia de una generación a otra. Es decir, si mis padres fueron escolarizados y usaron el idioma, aprendieron a leer y a escribir en idioma español, seguramente ellos, siguiendo esa misma idea en lo natural, los hijos siguen en el mismo proceso y prácticamente van los hijos van a aprender nuevamente a la escuela a leer y a escribir en idioma español. Tomando en cuenta los procesos también en años anteriores, es el tema de la alfabetización. Es decir, a quienes realmente estaban sujetados a los procesos de alfabetización, padres y madres de familia que no habían ido a la escuela y prácticamente con la alfabetización iban justamente a aprender nuevamente, no solamente a leer y escribir, sino justamente a aprender, por ejemplo, el idioma castellano. Eso es un ciclo complejo. Que de alguna manera no solamente los hijos cuando vuelven y inician el otro ciclo, no solamente van a aprender español a la escuela, sino también van a aprender la educación bilingüe. Y entonces cuando aparece la educación bilingüe, van nuevamente, es decir, no solamente van a aprender idioma, sino realmente van a aprender contenido y método en relación a la educación bilingüe. Y entonces el producto que yo observo ahí es que estos jóvenes cuando empiezan ese proceso salen hablando o español o en el caso, por ejemplo, un idioma maya. ¿Y cómo se define exactamente cuando una persona habla uno y otro idioma? Seguramente es cuestión de identidad. Si se quiere asumir, por ejemplo, una identidad relacionada a la comunidad por el idioma que se habla o la identidad, por ejemplo, de la nación guatemalteca. Otro factor que observo exactamente en este proceso de la pérdida del idioma materno en el seno familiar es el irse de la familia y de la comunidad y volver a la comunidad. Entonces, la idea es que en este sentido, pues cuando alguien se va de la familia, cuando alguien se va de la comunidad, pues no se habla el idioma por un tiempo. Es decir, primero porque prácticamente uno se abstrae de ese contexto. Y seguramente se habla el idioma no solamente con los padres o con la madre por teléfono, que es el caso en el que yo hago mis conversaciones con mis padres. Es decir, no estoy en mi espacio de comunidad y es una conversación prácticamente por teléfono o hablar el idioma de vez en cuando. Es decir, una llamada telefónica no es de todos los días, no son muchas veces en el día. Cuando uno realmente se encuentra con algún paisano, pues uno habla realmente su idioma. O si realmente uno lo vincula al tema del trabajo, uno puede escribir su idioma, pero no hablarlo.
¿verdad? En un trabajo académico, o realmente algunos cuando se van de la familia y de la comunidad solamente usan el idioma como un argumento de identidad y por conveniencia, ¿verdad? Seguramente es otro punto vinculado a esto. Otro tema que yo planteo en esto es cuando la gente se va, cuando la gente habla su idioma y se va. Es decir, hay mucha gente que contaba porque en su casa porque hablaba el idioma, pero un día decidió prácticamente no solamente abandonar el hogar, sino prácticamente se va a otro país, como sucede con en muchos pueblos indígenas. Entonces se van a los Estados Unidos, se van a la ciudad, y realmente lo que yo identifico ahí es que al estar en un solo, en un espacio único, seguramente con quién voy a hablar mi idioma, ¿verdad? Entonces es otro argumento para poder ir conversando sobre el tema del idioma. Por otra parte, el tema de los matrimonios interétnicos, es decir, en otro espacio, es decir, no en el espacio de la comunidad, sino en un espacio donde uno, es decir, un espacio distante, donde uno puede hablar su idioma con frecuencia o en común en la comunidad. Los hijos hablan el idioma de la madre, es decir, como estamos hablando como un idioma materno, y no es casualidad que realmente los hijos resultan hablando el idioma de la madre. Y entonces la identidad en este caso se polariza entre la identidad de la madre y la identidad del padre. Y se ve prácticamente la necesidad de una identidad común, de un idioma común. Entonces ahí aparece por una parte el tema de la identidad maya y por otra parte el uso del español en un espacio común, que no es ni el de la madre ni la del padre, y en un contexto totalmente diferente. Sí, cuando estaba leyendo la pregunta, prácticamente a veces uno trata de pensar o de encontrar la respuesta. Es decir, ¿será que es mi papá o mi mamá los que han determinado que en un espacio como este yo esté hablando el español? ¿Sí? ¿O será... esa es una pregunta que yo me hice al momento de responderme o de responder esta pregunta. Y efectivamente, creo que la responsabilidad que los padres tienen es en términos de la escolarización de sus hijos. Es decir, por decisión de los padres, los hijos van a la escuela. Por decisión de los padres, los hijos van al instituto. Por decisión de los padres, buscan educación en otros lados, ¿verdad? Y como mencioné en un determinado momento, de generación en generación hay una tendencia por el uso de los idiomas, por el uso del idioma español. Es decir, seguramente los padres cuando se escolarizaron aprendieron español y inducieron a los hijos, y seguramente estos matrimonios interétnicos como los que yo menciono en la ciudad o en otros estados, por así decirlo, hay una tendencia al uso del idioma español. Por otra parte, en ese proceso de escolarización lo que observo es como la disfuncionalidad de la educación bilingüe y el reconocimiento de la diversidad lingüística en el currículum nacional base. Es decir, las alternativas que se han presentado como educación bilingüe, las alternativas que se han presentado como diversidad lingüística para el uso de los idiomas en educación, veo que no son suficientes. Siempre como una manera de cómo influyen la familia en la pérdida de los idiomas mayas, reafirmo nuevamente la idea de los matrimonios interétnicos. Seguramente, es decir, cuando hay un matrimonio interétnicos, alguien es de origen quiché, de origen cachiquel, pero lo que realmente terminan hablando es uno de los dos idiomas.
¿verdad? No se refiere, uno de los dos idiomas mayas más un idioma de contexto, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es normalmente lo que se está retomando en este día, que es el idioma maya. Luego también aparece el bilingüismo, es decir, en el seno de la familia. Es decir, al decidirse que un idioma maya que hablar, seguramente aparece el idioma del contexto mucho más general, el idioma español, ¿verdad? Y entonces, también cuando uno lanza la pregunta, ¿cómo los padres de familia influyen en la pérdida de un idioma maya? Como que si realmente esa idea está determinando, pero seguramente en nuestro entorno, en alguna visita, en algún lugar, nos damos cuenta que realmente no hay una pérdida de idioma, o sea, no es una pérdida total, y que lo que uno puede observar es que hay casos donde la familia no influye en la pérdida del idioma, sino que realmente la familia también puede estar influenciando el uso del idioma en la familia y luego, por ejemplo, en la comunidad, que es algo que yo he observado aquí en el área Cachiquel. Janila Matios, Chireri Rutzir Shubi Kari Kachalal, Parubi Riu Natashikri Kachabel. Gracias al doctor Haroldo por su intervención. Cabe mencionar de que es un tema muy valioso dentro de nuestras comunidades lingüísticas que formamos parte de esta sociedad guatemalteca. En este mismo contexto, presentamos a la licenciada Celia Ajú, lingüista e investigadora, que desde su punto de vista, desde su experiencia, nos compartirá cómo existen elementos para poder fortalecer o bien crear la pérdida del idioma desde el seno familiar. Bienvenida, licenciada. Es un gusto tenerla por acá. El tiempo es suyo. Hablar del tema del idioma materno realmente es muy importante, sobre todo hoy día que vemos que está en peligro la pérdida de los idiomas. ¿Cuáles son las causas por las que en los hogares, en las familias ya no se hablan? Es porque realmente hay unas razones históricas todavía sobre ello. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles, pues no respetaron nada, no valoraron nada, impusieron una cultura, otro idioma. Entonces, desde por ahí viene esta problemática del por qué en las familias no se habla, porque realmente ha sido discriminada. Hay mucho racismo todavía, bastante, que lo hemos llegado a tenerlo como que fuera normal, pero en realidad es un problema para nuestra cultura y en este caso para nuestro idioma. Entonces, en las familias no se habla, porque también en los otros contextos de la sociedad tampoco es utilizado el idioma. Entonces, por ello es que van viendo como que no tiene valor, no tiene utilidad. Pero yo creo que es hora también de que veamos de que no es así. Realmente el idioma es lo que nos ayuda a tener esa resistencia y transmitir nuestra manera de ser, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, nuestras prácticas. Todo eso conlleva toda una comunicación y la transmisión de una generación a otra. Ahora bien, ¿cómo influyen las familias para que esto se dé? O sea, que no se siga perdiendo, ¿verdad? Pues en primer lugar tendríamos que ir valorando, ¿verdad? Sobre todo los padres de familia, porque esta pérdida se ha dado también de generación en generación. Los padres de familia, que podríamos decir los abuelos ahora, no hablaron a sus hijos. Y estos hijos tal vez son los hijos que ahora los vemos jóvenes, ya no saben el idioma, entonces no pueden transmitirle a los hijos. Entonces así ha venido como que
de una manera muy negativa, perdiendo nuestro idioma. Y es muy lamentable. Yo creo que finalmente voy a hablar sobre qué debemos hacer al respecto para que esto pues se vaya recuperando de alguna manera y no seguir en pique de la pérdida. Pues en realidad yo no les voy a hablar de autores, más bien de las experiencias que he tenido en el campo, cuando hemos hablado con los padres de familia, cuando hemos visitado las comunidades. Y lo primero que nos dicen es que se está perdiendo el idioma o ya no se usa porque en realidad para buscar un trabajo los hijos necesitan dominar el idioma español, porque para una entrevista de trabajo no piden en los idiomas, ¿verdad? Porque sabemos que los idiomas mayas pues son 23 idiomas mayas, digamos, en todo el país que se habla en cada una de las comunidades. No es eso lo que se utiliza, sino que es el español. Entonces también sí tenemos que ver un poco desde el Estado, desde los que toman las decisiones, para que esto también se vaya dándose de una manera más como formal y no solo como está en este momento. Ahora bien, hay cuestiones que podríamos decir que se ha dado, como por ejemplo cuando nos hablan los padres de familia, que sufrieron bastante. Por ejemplo, cuando empezó el proceso de la castellanización, porque supuestamente, no sé si por ignorancia o porque así se quiere dar, que era el que los niños en las escuelas, hablando del contexto escolar, les pegaban por hablar el idioma, los trataban mal por hablar el idioma. Entonces también hay alrededor de ello sufrimientos, en las cuales los padres de familia lo expresan muy bien, que no quieren que sus hijos sufran lo mismo, porque claro, ¿quién quiere que sus hijos sufran? Entonces, para que no sufran sus hijos, les hablan el español, para que entonces a la hora de estar en los procesos formativos escolares en las escuelas, pues no sufran. Porque otro de los problemas que se ha dado es que también en la formación, en las escuelas, no se ha dado una educación para una diversidad que es nuestro país. Se tendría que hablar de una educación bilingüe. Y luego se debe de pensar en que no solo es el idioma encierra en sí todo la parte cultural. Entonces ya hablamos de una interculturalidad, que es lo que decimos ahora en Guatemala, la educación bilingüe intercultural. Entonces, dadas estas circunstancias, es lo que ha dado las razones por las que no se habla y las influencias de los padres de familia. Entonces, hoy día habría que hacer estudios realmente cómo está el idioma, cómo se maneja, cómo está, si realmente hay un bilingüismo o realmente qué idioma es el que es materno ahora, para dar la solución a que los idiomas pues se enseñen, se aprenden, sobre todo en el contexto escolar. Porque este es creo que nos toca a muchos de nosotros hoy día de seguir resistiendo, porque es lo que se hizo o es lo que realizaron nuestros antepasados en la época esa en donde fue mucho más serio ahí sí que la abolición de todo nuestro idioma y nuestra cultura. Entonces, hoy día lo que tenemos que ver es qué hacer. En el instituto, pues de todo lo que hemos hecho, también hay mucho material educativo en idiomas mayas, tanto para apoyar la educación bilingüe intercultural, para que se desarrolle, no es solo un apoyo, sino que es para que se desarrolle, como también la alfabetización, porque también en Guatemala tenemos
procesos formativos y educativos para adultos. También se ha hecho materiales, casi que en unos 18, 19 idiomas se hizo, y estos pues se puede ir actualizando para seguir utilizando, porque no hemos cambiado mucho. Lamentablemente cuando uno visita escuelas, seguimos con el mismo problema de que no se da la educación bilingüe como es debido, no hay materiales educativos, más ahora que trabajan los niños en sus casas, necesitan materiales para que puedan ir, ahí sí que realmente trabajando en su idioma materno, porque si no tenemos recursos, también realmente esto no se puede llevar a cabo. Ahora, al hablar de recursos, pues no solo son materiales educativos lo que se necesita mucho más, ¿verdad? Hoy día, pues, de los estudios que hicimos el año pasado, también se necesita apoyo tecnológico, como por ejemplo un internet con más capacidad, para que estos niños ahora puedan recibir estos materiales en línea. Y podríamos mencionar mucho sobre esto, pero me gustaría hablar un poco sobre qué debemos hacer, tanto nosotros como educadores, formadores, como las instituciones. Yo lo que considero es seguir luchando en este proceso de trabajo, no dejarnos llevar porque que el idioma no tenga utilidad, sino que más bien ver de qué manera, como por ejemplo la Academia de Lenguas Mayas tiene mucho que hacer, por ejemplo el que se promueva el uso de los idiomas en todo contexto, y también poner a personas en los puestos en donde puedan atender a las personas en su idioma, en el idioma que maneja, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales, las municipalidades, bueno, yo digo las iglesias, ¿por qué no hablar de este otro que realmente la población pues acude a todos estos contextos, utilizar el idioma? Y no hay que dejarse llevar por lo que ya tenemos. Por ejemplo, en nuestras estructuras mentales está ya el español y el español. Y es bien difícil, no es nada fácil de cambiar. Por ejemplo, cuando uno ya se comunica con alguien en español, aunque se sabe que se habla el mismo idioma materno o maya, digamos, ya es muy difícil que uno pueda cambiar y decir, ahora le hablo en cachiquel, digamos en mi caso, pero yo creo que está en nuestras estructuras mentales. No es nada fácil, pero tampoco es imposible el que ahora empecemos a hablar en nuestro idioma cuando sabemos que la persona habla el idioma. Y de esa manera, pues las generaciones actuales, jóvenes, niños, van viendo ese uso, porque cuando no se usa, se ve como que no sirviera, como que no tuviera utilidad, y peor aún cuando lo vemos sin valor. Entonces nos toca a nosotros de ir como retomando esto, del hablarlo, porque lo que hemos hecho es dejar de hablarlo. Y luego, si no lo valoramos, es peor aún. Entonces está en nuestras manos darle también una respuesta a las comunidades, porque hay muchas comunidades que todavía hablan el idioma, pero cuando ya salen de su comunidad, ven que en otro contexto no se habla su idioma, no lo utilizan. Y hay personas que también no solamente hablan su idioma materno, y entonces se encuentran con que no son comprendidos, ¿verdad? Eso es en general, pero en las escuelas realmente yo creo que el Ministerio de Educación tiene mucho que hacer en este caso. Esperemos que tome cartas en el asunto de realmente llevar procesos de educación bilingüe como se debe, ¿verdad?
metodología para un idioma y metodología para otro, y hacer los estudios en dónde están las escuelas, cómo está la población. ¿Realmente es todo idioma maya o de repente es español? Entonces, ir haciendo estos estudios para que se logre dar un proceso en las escuelas, porque de ahí es donde se hace mucho. Uno de los realmente indicadores que podríamos decir es la educación. Realmente cómo vamos a ir formando a las generaciones actuales es lo que vamos a tener más adelante. En la educación se puede hacer mucho. Realmente retomar estos procesos de educación bilingüe como es debido y prolongar más o llevarlo más hasta otros niveles, no solo primero, segundo, tercer grado, sino que culminar con hasta el nivel de primaria aquí, que es el 6º grado, y por qué no decirlo, llevarlo hasta los niveles de básico, diversificado, porque si no lo hacemos así, se queda solo como un puente. Ya cuando ya el niño ya ha dominado el español, digamos, deja su idioma materno, pero en sí, un idioma y otro idioma se necesita seguir procesos para ir dominando, porque si no, no queda bien, queda cojo, diríamos, ¿verdad? Queda de una manera no dominada, ni uno ni otro. Y entonces tenemos problemas en los niveles superiores, digamos. Cuando va esto bien de la mano, realmente vamos a ganar mucho. Ya no solo es la formación en sí, formal, escolar, sino que también aquí entra todo un proceso de autoestima. También podríamos decir, nosotros vamos a sentirnos valorados, valorar a nuestra cultura, a nuestro idioma, pero también nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra identidad va a fortalecerse y vamos a sentirnos muy, muy seguras de sí y vamos a alcanzar realmente desarrollo mucho más allá de lo que podríamos pensar, porque realmente yo lo que creo es que tenemos una capacidad muy grande en la cual lo dejamos dormido porque no nos sentimos seguros de sí mismos. Pero para poder sentir seguros de sí mismo tiene que haber una valoración en sí de cada persona. Y esto tiene que ver la cultura, el idioma y todo. Que ya no nos avergoncemos de hablar nuestro idioma. Janila kakawumaj chikeri kachalal kishkiyakitzij kinaoj chupan rejun samagrere. Agradecemos a cada uno de los panelistas invitados por su intervención, por compartir su experiencia con nosotros. Pues de esta manera llegamos al final de este foro, organizado por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Agradecerles también a cada uno de ustedes por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Para concluir, les dejamos con el director de Lingüística y Comunicación, licenciado José Aurelio Sánchez, que tendrá bien hacer las conclusiones finales de cada una de las intervenciones de los ponentes. Es un gusto saludarles. Janila Matiosh, Kamul Oshmul Chive. Hasta una próxima. Hay la Dirección de Lingüística y Comunicación y yingte trashalevia Oshwan Tishina Schoche Gial Deniste Xila Lil Zeta Chalevia Unun. Pues un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Pues en esta oportunidad pues vamos a dar las conclusiones de lo que cada uno de los ponentes externó en este festival académico. Pues hay puntos en donde ellos coinciden los tres, tanto
la doctora Carmelina, el doctor Haroldo y también la licenciada Celia, pues coinciden en que las causas de la pérdida del idioma desde el hogar está la migración, también está la discriminación y las razones históricas que llevan a los padres de familia a no hablar el idioma a sus hijos. Desde el punto de vista de la migración, porque cuando una persona migra, pues deja de hablar su idioma. Como comentaba el doctor Haroldo, que tal vez por teléfono van a hablar, pero no es lo mismo que estar en el ambiente del idioma. Con relación a la doctora Carmelina, enfatiza, por ejemplo, de que también se da por razones diglósicas, en el sentido de que no es lo mismo tener un idioma materno en inglés, en español, que en un idioma maya. Y a esto se enfrentan los niños, a una discriminación. Y sobre las razones históricas, recordemos el colonialismo, la invasión española, que esto también repercutió fuertemente en la pérdida del idioma, porque se le impuso una cultura, un idioma distinta, una cosmovisión distinta a los indígenas, y esto fue lo que también contribuyó a esto. Y en la castellanización, que en lo que coincide el doctor Haroldo y la licenciada Celia, porque en la medida que se castellanizó la gente desde la escuela, pues también los padres de familia lo que hicieron fue ya no hablarle en su idioma materno, en idioma maya, a sus hijos, ya que en las escuelas estos padres de familia fueron muy tratados, maltratados, si hablaban un idioma maya. Esta es otra razón. El doctor Haroldo también hacía ver un punto muy importante, que es la escolarización, porque cuando alguien se escolariza, o sea, cursa la primaria, el básico, diversificado y la universidad, y cuando llega a estos niveles, ¿en qué idioma hizo todo este proceso? Lo hizo en español, y eso significa que también al ingresar cuando sus hijos ingresen a la escuela, él o la madre también lo que hacen es transmitirles en español para que se puedan desempeñar en esos niveles. Por eso es que a mayor escolarización, mayor pérdida de la lengua materna, o en el caso nuestro de los idiomas mayas. Estos y otros elementos, como por ejemplo los matrimonios interétnicos, decía el doctor Haroldo, el sistema educativo bilingüe también, donde coinciden los tres panelistas, de que sí tenemos un sistema de educación bilingüe intercultural, pero es bastante cuestionable todavía, porque no logra despegar. Todavía no se hace una educación bilingüe efectiva al 100% en las aulas. Por eso la doctora Carmelina hace énfasis en la importancia del papel de los docentes, que deben estar comprometidos en este trabajo del rescate de los idiomas mayas, en que no se pierdan. Es importante también en cuanto a algunas recomendaciones que ellos dan. La licenciada Celia dice que hay que seguir resistiendo los que hablamos un idioma maya, hay que sentirnos orgullosos de ello y entender también que es una cultura, es una forma de ver el mundo, y en la medida también debemos de hacer que nuestros idiomas mayas sean útiles. Esto implica que el Estado también, para la contratación de servidores públicos, pues sea muy enfático en esta parte de contratar gente bilingüe o que hable el idioma maya del lugar, para que también se le empiece a dar ese verdadero uso. Con la doctora Carmelina también hacía énfasis en un punto sobre la globalización, que esta globalización a veces nos obliga a aprender otro idioma, aprender un idioma extranjero, el inglés, el francés, el alemán, pero esto muchas veces es en detrimento de nuestro propio idioma, de nuestro idioma maya. Por eso es que dentro de este contexto de la globalización tenemos que partir de lo nuestro, sentir lo nuestro, para trascender y conocer otros mundos. Bueno, así llegamos a la conclusión de este evento. Esta es una conclusión comentada o conclusiones comentadas de lo que cada panelista expuso, y el agradecimiento hacia ellos también por escuchar la invitación que se les hizo desde la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.
y tashka ayo quien ebia mame miete dushin ska ito habs wal halniko ayo kuntu yin a trealek niche te chale bia habe